Buenas tardes, niños de décimo. Nos encontramos nuevamente para hacer una sencilla clase. En el día de hoy quiero es como hacer un proceso de retroalimentación y refuerzo de las dos guías pasadas, ¿listo? Porque pues encontré como algunas dudas de algunos estudiantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con planteamiento de situaciones problema, ¿sí? IFEX, que son bastante enriquecedoras porque nos permite como ampliar mucho más los temas y nos permite interpretar, analizar y también argumentar y plantear hipótesis. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar con la primera situación. Dice situación problema 3. Quiero que miren acá muy bien el gráfico. Aquí hay una situación problema 3 donde tenemos un gráfico que nos enfoca en los cambios de estado de una sustancia X. ¿Listo? Entonces, aquí se va añadiendo calor y lógico, entonces la temperatura va aumentando. ¿Listo? O sea, aquí hay dos variables, la temperatura y el calor añadido. Bueno, aquí les estoy dando yo como una ayudita como para que no queden tan perdidos. Iniciamos, la sustancia está en estado sólido. ¿Listo? Ahora, aquí ustedes lo que tienen que identificar es el punto en el cual, ¿sí?, esa sustancia inicialmente sólida va a pasar a estado líquido. ¿Listo? ¿Cómo identificamos esos puntos? Es decir, ya sea el punto de fusión y luego el punto de ebullición, es decir, cuando ya pasa líquido, luego va a pasar a estado gaseoso. ¿Cómo yo identifico eso en una gráfica? Entonces, sencillo. Son los segmentos donde se estabiliza la temperatura. Si ustedes miran muy bien acá, en este punto, en el segmento 2, la temperatura se está estabilizando. Mírenlo bien, ¿listo? O sea, que aquí está en sólido y aquí está pasando de sólido a líquido. Entonces, ustedes analicen cómo se llamará ese punto. Entonces, ese punto se llamará el punto de fusión, ¿listo? Aquí, bueno, está pasando de sólido a líquido. Aquí ya está en líquido. Luego, aquí hay otro punto que se llama el 4. Este es un segmento, viene a ser un segmento 4, donde también la temperatura se está estabilizando. Mírenlo acá, se estabilizó la temperatura. Si se está estabilizando la temperatura, quiere decir que esa sustancia líquida, ¿cierto?, está pasando luego a otro estado. Entonces está pasando al estado gaseoso, aquí de líquido a gaseoso. Ustedes deben identificar ya a esta altura, pues yo creo que ya deben manejar cómo se llama ese punto. Ustedes me ubican acá cómo se llama este punto. Y aquí ya estaría en estado gaseoso. Es decir, aquí nos plantea una situación de cómo está pasando una sustancia de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso. ¿Listo? Y aquí viene una actividad de reflexión que ustedes la van a desarrollar, que representa la gráfica, que ya más o menos la estuve explicando, y contestan todas estas preguntitas. ¿Listo? Bueno, esta es la primera situación. Luego tengo otra situación problema, que es que tengo tres sustancias diferentes. Ahí dice, tienen diferentes densidades, y ahí dice también la diferencia de densidad. Dice que la densidad de la sustancia 1 es menor que la densidad de la sustancia 2 y esta menor que la sustancia 3, la densidad. Entonces aquí ustedes plantean actividad de reflexión, entonces explican de qué trata, hay unas preguntitas ahí. Aquí de pronto algo que voy a aclarar bastante es que dice que si se introduce en un recipiente los líquidos que son inmiscibles. Entonces, de pronto para ustedes sí es nuevo el término inmiscible. Inmiscible quiere decir, acá, inmiscible quiere decir cuando las sustancias no se disuelven. ¿Listo? Entonces, inmiscible que no se disuelven. Entonces, ustedes hacen el respectivo análisis. Si introducen esas sustancias, las dos sustancias que son inmiscibles, entonces piensen ustedes qué va a suceder, ¿no? Si no se disuelven, ¿qué se va a formar? Si se va a formar más de una capa o fase, o se va a formar una sola fase. Ustedes tienen que hacer el dibujo, ahí solicitan, piden cómo es el dibujo. Luego dice el otro punto, si ustedes en ese recipiente que es la probeta ubican los dos líquidos que son miscibles, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces ustedes tienen que analizar qué va a suceder ahí, si se forma una sola fase o capa, o se forma una sola o se forma más de una. Entonces ustedes van a hacer el dibujo correspondiente y van a argumentar qué es lo que sucede.
Entonces, en términos generales, en eso consiste esa guía. Es muy sencillo, es decir, ¿qué pretendemos ahí? Pues retroalimentar y reforzar los temas que ya hemos trabajado, lo que son las propiedades y cambios de la materia, ¿listo? Entonces, espero pues que les vaya bastante, mucho mejor con esta guía, ¿listo? Bueno, gracias.